Saludos jóvenes, tengan todos un muy buen día. Vamos a trabajar el día de hoy la sección 3.2 del laboratorio de cálculo 1, en donde vamos a continuar con las funciones polinómicas. Según la parte 2. Aquí vamos a utilizar algunas propiedades que ya trabajamos en la parte 1, así como qué pasaba con el polinomio cuando se iba al infinito o al menos infinito. Y vamos a necesitar algunas definiciones y algunas propiedades de los ceros de una función polinómica. ¿Listo? Recuerden que un cero en una función polinómica es la siguiente. Si un número c es un cero de la función f, ¿qué quiere decir eso? Que si yo cojo mi función y la evalúo en c, eso me tiene que dar 0. Eso no significa que un número sea un cero en una función, o también, otra palabra diferente a 0, lo llaman raíz. ¿Listo? Pueden encontrar raíz o cero, es lo mismo. Entonces, ¿qué propiedad cumple ese cero o esa raíz de la función? Entonces tenemos lo siguiente. El número c es una raíz o solución de la ecuación f de x igual a 0, lo que teníamos acá. También el número c es un cero real de la función. Mira, es una raíz o un cero, es lo mismo. Dice, el número c, si encontramos un cero, también estamos teniendo un intercepto de la gráfica con el eje x. Ya vamos a ver, por ejemplo, cuándo cruzaría el eje x o al menos lo toca. ¿Listo? Y esta propiedad 4 es muy importante porque cuando yo encuentro un cero en una función, encuentro un factor. El factor es x menos ese que encontremos. ¿Listo? ¿Y eso qué nos dice? Que la función f de x, aunque no sepamos cuál es, sabemos que va a ser el factor de x menos c por algo más que no conocemos. Pero cada vez que encuentre un cero, voy a encontrar un factor. ¿Listo? Muy bien, ahora hablemos de la multiplicidad de un cero. La multiplicidad de un cero es la cantidad de veces que aparece en el polinomio. ¿Listo? Sí, un mismo cero puede aparecer 1, 2, 3 veces. Y entonces, ese factor, si c, por ejemplo, aparece 3 veces, el factor x menos c va a aparecer 3 veces. Se va a quedar elevado a la 3. Si aparece 4, se elevado a la 4. ¿Okay? Entonces, ese número máximo de veces que aparece el 0 es el número de veces máximo que aparece el factor. Entonces, a ese número máximo, que lo voy a llamar k, le vamos a llamar la multiplicidad del 0. ¿Listo? Entonces, miren, si un 0 aparece k veces, entonces el factor x menos c a la k, x menos c aparece k veces. Y entonces decimos que c es un 0 de multiplicidad, justamente este exponente k. Ok, ¿para qué nos va a servir la multiplicidad de un 0? Eso nos va a servir mucho para poder identificar cuando la función toca el eje x en ese 0 o lo cruza completamente. Miren acá, si la multiplicidad es par, o sea, si el número k es par, la gráfica solamente toca el eje x, pero no lo cruza. ¿Sí? Pasa algo como esto. Si vemos que este que está aquí es un 0 de multiplicidad par, la gráfica toca el eje x allí en ese punto y ya, no lo va a cruzar. Pero en cambio, si es de multiplicidad impar, sí lo debe cruzar al eje x. Para eso es más que todo la importancia de saber la multiplicidad de un 0 o de una raíz. ¿Listo? Y la última propiedad que vamos a tener en cuenta es el número máximo es el número mayor de máximos y mínimos que puede tener una función polinómica de grado n. Entonces, si mi función polinómica es de grado n, ¿sí? Que se llama n más algo más, entonces ella va a tener a lo más n menos sus máximos y mínimos. ¿Listo? N menos sus máximos y mínimos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si es de grado 5, va a tener 4 máximos y mínimos como mucho. Si es de grado 7, a lo más va a tener 6 máximos y mínimos. ¿Listo? Esto va a ser muy importante para poder hacer la solución de las preguntas. Bien, comencemos con el primer punto. El punto 1 nos dice lo siguiente. Debemos identificar cuál de las funciones le corresponde a cada gráfica.
Ok, para ello solamente vamos a tener en cuenta, no es necesidad de tener en cuenta toda la función, solo vamos a tener en cuenta el coeficiente principal de cada función. Por ejemplo, el coeficiente principal, el término principal de la función a es 2x a la 4. El de la función b es x a la 3. El de la función c es menos x a la 4. Y el de la función d es menos x a la 3. Y aquí vamos a utilizar la parte donde el comportamiento de las funciones en los infinitos. Recuerden que si la función es de grado par, pasaba dos cosas cuando el coeficiente principal era positivo o era negativo. Si es de grado par y el coeficiente principal, el número que la acompaña del de grado n, es positivo, entonces se comportaba de la siguiente manera. Cuando x se va al infinito, y también se va al infinito, y cuando x se va a menos infinito, y también se iba al infinito. Listo. Cuando el coeficiente es negativo, entonces ¿qué pasaba? Cuando x se va a infinito, y se va a menos infinito, y cuando x se va a negativo infinito, y también se iba a negativo infinito. Entonces, mirando acá las funciones, tenemos por ejemplo dos de grado par. Tenemos la función a de grado par y la función c, ambas de grado par. Pero la función a tiene coeficiente principal 2 positivo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que en el infinito se comporta de esta manera. Es una función, una gráfica que se comporta de esta manera en los infinitos, es justamente la primera. Miren que si me voy para el infinito, ella se va hacia el infinito, y si me voy para negativo infinito, ella también se va para infinito. O sea que esta función corresponde a la función a. Otra función, una función que se comporte como la función c, tenemos que es menos x a la 4. Menos x a la 4 es par con coeficiente principal negativo. Entonces se debe comportar de esta manera. Que tanto en el infinito como en el menos infinito se vaya para menos infinito en ambos casos. Es una gráfica que cumple esa condición, que es esta de acá. Esta es la función, entonces c. Porque miren que en el infinito me voy para menos infinito y en menos infinito también me voy para menos infinito. ¿Listo? Ahora miremos el caso cuando n es impar. El grado de la función es impar. Cuando el grado de la función es impar, también analizamos dos casos. Cuando el coeficiente principal sea positivo o cuando el coeficiente principal sea negativo. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando x se vaya a infinito, en estos casos, y también se va a ir a infinito. Y cuando x vaya a menos infinito, y se va a ir a menos infinito. Pero si el coeficiente principal es negativo, entonces pasa lo siguiente. Cuando x se va a infinito, se van como a intercalar. Y se va a negativo infinito. Y si x se va a menos infinito, y se va a ir a positivo infinito. Entonces, en nuestro ejercicio tenemos dos funciones de grado impar. Tenemos la función b y la función d, ambas de grado impar. Esta con coeficiente principal x a la 3 y coeficiente 1 positivo. Y esta con término principal menos x a la 3 con coeficiente principal menos 1 negativo. Entonces, la función b se debe comportar de esta forma. Y la función d se debe comportar de esta forma. Una función que se comporte como cuando el coeficiente principal es positivo es esta de acá. Miren que cuando voy para infinito, voy para infinito positivo, y cuando voy para menos infinito, voy para infinito negativo. O sea que esta corresponde a la función b. Por ende, esta corresponde a la función c. De todas formas, verifiquemos. Miren que en el infinito voy para negativo infinito, y en menos infinito voy para positivo infinito. Entonces, para poder mirar una gráfica de una función polinómica, basta con mirar el comportamiento del término principal y mirar sus comportamientos tanto en el infinito como en el menos infinito. ¿Listo? Vamos para el punto número 2.
El punto número 2 me pide lo siguiente. Debemos encontrar una ecuación para la función, para la gráfica de cada función. Ok, pues para hacer este ejercicio vamos a tener en cuenta los ceros de la función y sus multiplicidades. ¿Listo? Para saber si, por ejemplo, la multiplicidad es par o impar y saber si la función cruza o solamente toca el eje de x. Empecemos con la primera función. Esta función tiene ceros ¿dónde? Tiene ceros en menos 5, en menos 1 y en 2. El menos 5 cruza el eje de x, el menos 1 también cruza el eje de x y el 2 también cruza al eje de x. O sea que la multiplicidad de todos esos ceros es impar. Entonces vamos a escribir esa parte. X igual a menos 5 es un cero de multiplicidad impar. Puede ser 1, 3, 5, 7. X igual a menos 1 también es un cero de multiplicidad impar. Y x igual a 2 también es un cero de multiplicidad impar. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que el exponente del factor que se forma a partir de ese cero tiene como exponente un número impar, ya sea 1, ya sea 3, ya sea 5, en adelante. Yo voy a tomar como exponente el número impar más pequeño, o sea, 1. Entonces la función tiene la siguiente forma. Va a ser un coeficiente que no conocemos todavía por los factores que se forman a partir de los ceros. Como menos 5 es un cero, x menos menos 5 es un factor. Como menos 1 es un cero, x menos menos 1 es un factor. Y como 2 es un cero, x menos 2 es un factor. Haciendo ley de signos, nos queda que la función tiene la forma un coeficiente que no conocemos todavía por menos por menos más quedaría x más 5, menos por menos más quedaría x más 1 y x menos 2. Todos con exponentes impares. Ahí coloqué todos con exponente 1. Ok, ¿qué nos hace falta para poder terminar la función? Encontrar este coeficiente. Para eso, vamos a hacer un uso de un punto de la gráfica que podamos identificar que no sean los ceros obviamente. Entonces, por ejemplo, podemos ubicar este punto que está aquí. Este punto que nos indica que la función, cuando x vale 0, vale menos 2. Cuando x vale 0, la función me debe dar negativo 2. Usando esta información, vamos a encontrar el coeficiente a. ¿Por qué? Vamos a encontrar f de 0. Sería a por 0 más 5 por 0 más 1 por 0 menos 2. Y eso nos debe dar justamente negativo 2 según la gráfica de la función. Esto quedaría a por 5 por 1 por menos 2. Nos queda que esto es 5 por 1 es 5, por menos 2 menos 10, queda menos 10a. Pasamos a dividir el menos 10, nos queda menos 2 dividido menos 10 igual a a. Simplificando y haciendo ley de signos, queda que a es un quinto. Entonces, nuestra función finalmente queda escrita como f de x es igual a un quinto de x más 5 por x más 1 por x menos 2. Ok, vamos con la segunda gráfica. La segunda gráfica vamos a identificar también sus ceros y la multiplicidad de sus ceros. Ok, tienen ceros menos 4, cruza, tienen ceros menos 1, solo lo toca, y tienen 0 en 1, que cruza. Entonces, lo que es x igual a menos 4 es un 0 de multiplicidad impar, dado que lo cruza. Lo mismo que el 0, x igual a 1, es un 0 de multiplicidad impar. Sin embargo, el 0 que es x igual a menos 1
Dado que solamente toca el eje X, es un 0 de multiplicidad par. ¿Esto qué quiere decir eso? Que sus factores va a estar elevado a un exponente par. Entonces la función, por ahora, tiene esta forma. Tenemos un coeficiente que no conocemos por los factores que se forman a partir de los ceros. Como menos 4 es un 0, x menos menos 4 es un factor. Como 1 es un 0, x menos 1 es un factor. Y como menos 1 es un 0, x menos menos 1 es un factor. Este de acá con exponente impar, voy a elegir el 1. Pero el último, como es de multiplicidad par, voy a elegir exponente 2. Puedo elegir 2, 4. Por eso este ejercicio tiene más de una sola respuesta. La respuesta no es única. Muy bien, entonces queda finalmente, si no les de signos, quedaría un coeficiente A que no conocemos por x más 4 por x menos 1 por x más 1 al cuadrado. Y para encontrar ese coeficiente A que no conocemos, busquemos en la gráfica un punto diferente a los ceros que podemos identificar. Justamente va a ser este punto. Que cuando x vale 0, la función vale 1. ¿Sí? F de 0 nos tiene que dar 1. Entonces calculémoslo. F de 0 va a ser el número A por 0 más 4, 0 menos 1, 0 más 1 al cuadrado. F de 0 nos tiene que dar 1. Entonces, hacer eso, menos 4, se nos da menos 1. Eso queda 1 al cuadrado, 1. Entonces, 1 es igual a menos 4 por A, todo esto da menos 4. Pasamos a dividir y nos queda que A vale menos un cuarto. Entonces la función finalmente tiene esta forma. Menos un cuarto por x más 4 por x menos 1 por x más 1 al cuadrado. ¿Listo? Finalmente, el punto 3 debe realizar lo siguiente. Bajamos estos dos. Dice, para cada función polinómica indique los ceros, su multiplicidad, determine si la gráfica toca el eje X o lo cruza, determine el número mayor de máximos y mínimos en la gráfica y determine el comportamiento en los extremos de la gráfica. ¿Ok? Entonces comencemos con el punto A. Dice, identifiquemos los ceros. Aquí hay un 0 y aquí hay otro 0. Entonces, x igual a 1 es un 0. Y dado que está elevado a un factor de 2, es decir, de multiplicidad 3. Perdón, 2. X igual a menos 3 es un 0 de multiplicidad, aquí hay un 3, entonces sería multiplicidad 3. Ok. Listo. Ya tenemos esta función. Ahora, dado que la multiplicidad de este 0 es 2, que es par, eso quiere decir que toca al eje X, no lo cruza, toca al eje X. Y dado que la multiplicidad de este 0 es 3, que es impar, eso quiere decir que cruza al eje X. Hicimos esta función. Muy bien. Ahora, dice que debemos determinar el número mayor de máximos y mínimos de la gráfica. Para eso debemos encontrar el grado de la función polinómica. ¿Cómo se encuentra ese grado? Vamos a mirar qué coeficiente principal, qué término principal tiene esta función. De esta parte de aquí va a salir, si abrimos este binomial cubo, va a salir un x al cubo. Si abrimos este coeficiente, va a salir un x cuadrado. Y esto multiplicado por menos un medio. O sea que esta función polinómica tiene como término principal menos un medio x a la 5. Es de grado 5. ¿Eso qué quiere decir? Que la función tiene a lo más 4 máximos y mínimos.
Recuerden que siempre es n menos 1, el grado menos 1. ¿Listo? Y por último dice, determine el comportamiento en los extremos de la gráfica. Eso lo miramos con el coeficiente principal, con el término principal, que es menos 1 medio x a la 5. ¿Por qué? Porque miren que es de grado impar y su coeficiente es negativo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando x se va a infinito, y se va a menos infinito, y cuando x se va a menos infinito, y se va a positivo infinito. ¿Listo? Esto mismo lo deben hacer con este ejercicio. Vamos a terminar. Déjenme lo copio. Ok, dice lo siguiente. Identifiquemos los ceros. Aquí hay un 0, acá adentro hay un 0, y acá adentro hay un 0. Para que x sea 0, x igual a 0, entonces es un 0. Está elevado a la 1, entonces es un 0 de multiplicidad 1. Aquí, bueno, aquí no se ve claramente quién es el 0, tenemos 5x más 3. Lo que ustedes pueden hacer es coger ese factor y lo igualan a 0 y despejan la x. Les quedaría que x es menos 3 quintos. El 0 es menos 3 quintos. Es un 0 de multiplicidad, como está elevado a la 2, 2. Y de aquí hacemos lo mismo. Cogemos el factor y lo igualamos a 0 y despejamos la x, nos da un medio. Entonces, x igual a un medio es un 0 de multiplicidad, está elevado a la 3, 3. Los de grado impar cruzan al eje de x y los de grado par solo tocan al eje de x. Tocan al eje de x. Ok. Para poder mirar la cantidad máxima, la cantidad mayor de máximos y mínimos que tiene, entonces debemos mirar el término principal. Ok, entonces sería. Miren que de aquí sale este término elevado a la 3, 2x elevado a la 3, que nos da 8x a la 3. De esta parte de aquí, si le dáramos al cuadrado, sale 5x elevado al cuadrado, que es 25x al cuadrado. Y de acá tenemos 2x. Multiplicando 2x por 25x cuadrado por 8x al cubo, nos da el término principal, que sería 2 por 25 nos da 50, y 50 por 8 nos da 400. Entonces 400, x por x a la 2 por x a la 3, 3 más 2, 5, más 1, 6. 400 x a la 6. Este es el término principal de todo este polinomio. Listo. Es de grado 6, o sea que tiene como máximo, tiene a lo más 5 máximos y mínimos. Y por último, como es de grado par con coeficiente positivo, entonces cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito, y se va a ir siempre a infinito. Eso es lo que deben practicar en la sección 3.2. Cualquier duda o pregunta que tengan, no duden en decirme para resolverlo en el laboratorio o me pueden enviar un correo. Tengan un feliz día, chicos.